Muy buenos días, amada iglesia. El Señor les bendiga. Gracias nuevamente por estar conectados esta mañana en nuestra transmisión. Siempre es un gozo y un placer poder compartir juntos la palabra de Dios. Y bueno, como familia de fe que somos, siempre nos tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo para honrar y servir a nuestro Dios. Bueno, como iglesia, nosotros alabamos al Señor y gracias por acompañarnos durante el tiempo de alabanzas. También gracias por estar con nosotros, acompañándonos con el tiempo de nuestros niños. Vida Nueva Kids es un área del ministerio de nuestra iglesia que trata justamente con nuestros niños. Parte del propósito de ellos es anclar verdades bíblicas en el corazón de nuestros pequeños. Así que gracias al equipo por apoyarnos cada semana y el esfuerzo que hacen. También gracias a las esposas de nuestros misioneros. Ellos van a estar enseñando durante este mes estas enseñanzas bíblicas para ellos y las aplicaciones para sus vidas. Entonces, gracias nuevamente al equipo y gracias a las esposas de nuestros misioneros que van a ayudarnos en estos días. También durante la semana tenemos nuestro servicio de oración. Ahí los días miércoles a las 8 de la noche mandamos un Zoom privado de la iglesia y nos centramos a orar por nuestras necesidades. Estamos orando por cristianos que están siendo perseguidos en los países más duros donde el evangelio es prohibido y muchos cristianos son encarcelados. Entonces venimos orando ya por 10 países en la lista de oración que nos brinda el Ministerio Puertas Abiertas. En esta lista encontramos los países más complicados para el Evangelio, son 50 de ellos, y ya vamos orando por 10 países donde los cristianos están padeciendo persecución. Así que acompáñanos los días miércoles a las 8 de la noche para brindar este tiempo de apoyo a nuestros hermanos y también presentar nuestras peticiones de oración como iglesia. También los días domingos, como hoy a las 5 de la tarde, mandamos el enlace vía Zoom en el WhatsApp de la iglesia para nuestro tiempo de estudio. Esa es nuestra pista de crecimiento, es nuestro proceso de asimilación para personas que nos visitan y quieren formar parte de nuestra iglesia. Así que todos son bienvenidos para acompañarnos durante este estudio. También lo que vamos a estar haciendo en estas semanas, voy a estar tratando de hacer algunas visitas virtuales, es decir, vamos a mandar también, vamos a tener reuniones con familias de la iglesia, ya que no nos podemos ver todos, pero sí podemos usar las redes sociales o estos medios que nos brindan esa posibilidad. Así que durante esta semana voy a ir mandando algunos enlaces para poderme reunir con ustedes y poder conversar y orar juntos de manera personal. Y también lo que vamos a estar haciendo en estos días es enviar una actualización de datos. Necesitamos mejorar esos datos que necesitamos como iglesia para saber cómo estar orando por ti, pero también hay algunos datos que son importantes para nosotros. Así que te agradecemos por darte tu tiempo para llenar esos datos que son importantes para la iglesia. Ahora, en estos días estamos en una serie que empezamos la semana pasada hablando acerca de las promesas de Dios. Y por cierto, cuando hablamos de las promesas de Dios, rápidamente nos dimos cuenta que para hablar de las promesas tenemos que hablar de Dios, es decir, de su carácter, de su naturaleza. Y cómo estas verdades sobre las promesas de Dios encajan íntimamente con lo que es su persona. Entonces, cuando hablamos de su carácter, decimos que Dios es santo y en su eternidad es eternamente santo y es eternamente puro y es eternamente bueno, y así sucesivamente. Entonces, cuando pensamos en el carácter de Dios, estamos hablando de justamente esas áreas que lo caracterizan como Dios y Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza. Y vimos que parte de esto, de una de las cualidades que resaltamos la semana pasada, tiene que ver con la fidelidad de Dios. Entonces, al hablar de las promesas, tenemos que hablar de la fidelidad de Dios. Y cuando hablamos de la fidelidad en particular, estamos hablando de que Dios siempre hace lo correcto, actúa para bien en todo aspecto y en cada situación, sin excepción, porque Él siempre cumple lo que promete. Entonces, cuando hablamos de la fidelidad de Dios, estamos diciendo que Dios no puede ir en contra de su naturaleza y Él tiene que continuar con esas características que lo describen como Dios, porque son parte de su ser y de su esencia. Nosotros podemos confiar plenamente en su fidelidad porque lo experimentamos, pero también lo conocemos a través de la verdad expresada en la Biblia. Así que el día de hoy yo voy a hablarte netamente de lo que son las promesas y para tener una idea más clara voy a tratar de responder a 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿qué son las promesas de Dios? La segunda pregunta tiene que ver si todas las promesas de Dios están vigentes. Y la tercera es cómo
si es que todas las promesas descritas en la Biblia son para nosotros. Ahora yo quiero enfocarme en esto y para eso te voy a pedir que me acompañes al libro de Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1, voy a leer versículos 19 y 20 y luego voy a ir al contexto del pasaje para entenderlo un poco mejor. Pero dice así la palabra de Dios. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más bien ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son sí en Él y en Él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Nuevamente en el versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Ahora, pensaba un poco en este tiempo que se nos avecina. Estamos prontos a elegir nuevos candidatos presidenciales. En realidad faltan pocas semanas nada más para ir y emitir nuestro voto de confianza para el futuro presidente de nuestro país. Ahora, sabemos que este periodo debe durar 5 años, aunque no ha sido así en los últimos años o en estos últimos tiempos para nosotros como país. Lo que nosotros usualmente vemos en esta época del año, justamente en la elección de alcaldes o en la elección del nuevo presidente, es que encontramos personajes que hacen muchas promesas. Está clarísimo que hay personajes que por ejemplo, en este distrito, alcaldes anteriores nos prometieron hacer un puente, hacer un bypass, hacer una pista aérea, inclusive para aminorar ese tráfico intenso que tenemos en ese distrito aquí en la avenida Javier Prado. Y por los últimos 20 años esa promesa no se cumplió, ahora lo están realizando, yo no sé bajo la dirección de quién. Sin embargo, sabemos que las promesas son una realidad y muchos de los candidatos en los tiempos de elecciones prometen cosas que en realidad no están dispuestos a cumplir. Y digo esto por la experiencia que he vivido en las elecciones pasadas. Sin embargo, Dios no es así. Dios cuando promete algo en su palabra, realmente lo que Él está haciendo es comprometerse, está dando de sí para cumplir o afirmar que algo va a realizarse en su nombre. Entonces, como Él en su honor, y su honor no puede ser menospreciado, Dios se ha comprometido a sí mismo a llevar a cabo estas cosas que dice que va a cumplir. Como por ejemplo lo que acabamos de leer en este momento, 1 Corintios capítulo 1, verso 20. Yo muchas veces por años he escuchado hermanos decir, bueno, todas las promesas de Dios en Él son sí y amén. Y entonces no, es que realmente Dios va a cumplir sus promesas. Y es cierto. Pensando un poco en esto, por ejemplo, en el caso particular de 2 de Corintios, esta carta la escribió el apóstol Pablo. Y sabemos que esta es de su autoría, el versículo 1 justamente habla de esto, porque es costumbre de Pablo empezar con afirmando que él es el autor de la carta y finalmente expresando salutaciones a los hermanos que reciben la carta. Durante el tiempo en el que Pablo escribe, el año 52 más o menos después de Cristo, él había estado un periodo de tiempo en Corinto, había llegado a esta ciudad y se quedó por casi 2 años. Entonces en este periodo se instauró la iglesia y muchos cristianos fueron edificados por su presencia y las enseñanzas que Pablo podía realizar para esta congregación y las congregaciones que estaban alrededor de él. Entonces cuando él escribe esta carta, 2 de Corintios, esa es una carta donde él ha expuesto verdades, como es la primera carta, 1 Corintios, verdades que son aplicables para la vida de la iglesia y muchas de ellas corrigiendo errores que la iglesia había realizado por mucho tiempo. Entonces ahí, como la iglesia tiene todos los dones, tiene muchas capacidades, pero tiene muchos errores, Pablo escribe la primera carta exhortándole. Ya cuando escribe la segunda carta, en esta segunda carta, muchos de estos maestros que habían recibido la primera carta ahí en la iglesia comenzaron a menospreciar y a sacar conclusiones erradas de su contexto sobre las palabras del apóstol Pablo, menospreciando inclusive su carácter y su ministerio. Entonces, la segunda carta tiene que ver con afirmar acerca de cómo es que él realmente es un hombre de Dios y Dios lo ha elegido para la función que el Señor lo ha llamado a cumplir. Entonces, en esta carta le está defendiendo su ministerio, pero también está afirmando con verdades acerca de cómo es que Dios realmente lo llamó y cómo es que él, a pesar de lo que está experimentando, él sirve al Señor con fidelidad. Ahora, en este pasaje, cuando uno se pone a leer, porque en el versículo que hemos leído son 19 y 20, sabemos que cada pasaje tiene su propio contexto. Los primeros versos del 12 en adelante hablan de cómo es que el apóstol Pablo
es un hombre íntegro, juntamente con su equipo, el equipo que él formaba, y ahí nosotros acabamos de ver que entre ellos estaba Silvano y Timoteo también. Sabemos que ellos habían venido sirviendo al Señor con integridad, es decir, es indudable que ellos habían mostrado un carácter piadoso para el Señor, y no solamente para él, sino también para la iglesia. La iglesia podía corroborar que las palabras que Pablo decía eran palabras verdaderas. Sin embargo, en ese tiempo también ya los opositores al Evangelio, o los infiltrados, podríamos decir, ellos habían comenzado a participar de la comunión de los santos, pero también comenzaron a cuestionar las palabras de Pablo. Entonces, cuando cuestionan las palabras de Pablo, por ejemplo, en este caso, en los versos 15 en adelante, Pablo hace mención de que él tiene el deseo de ir a ver a esta iglesia por segunda vez. Pero ellos comienzan a cuestionar a Pablo diciendo que él había prometido que iba a llegar a Corinto, pero como no lo hizo, ¿cómo se supone que podían confiarle en otras cosas que él predicaba acerca de Dios? Si a Pablo no se le podía confiar en cosas tan frívolas como un viaje, ¿por qué tenían que confiarle en las enseñanzas que él hacía acerca del Señor? Entonces, en ese contexto es que Pablo va a usar este momento, esa discusión para afirmar que él era un hombre íntegro juntamente con su equipo, que habían sido llamados a cumplir esa función de honrar al Señor, pero al mismo tiempo él no solamente como mensajero era una persona confiable, sino que su mensaje también era real, era sí en él y era amén, porque así son las promesas de nuestro Dios. Entonces, en este pasaje, Pablo está distanciándose de ese tipo de persona que promete y no cumple, porque hay personas que prometen cosas, pero en realidad en su corazón han decidido no cumplirlas, como suele ocurrir justamente en los tiempos de elecciones presidenciales o municipales, donde nuestros candidatos prometen cosas que en realidad nunca están dispuestos a cumplir. Sin embargo, en el Señor no es así. Por eso llegamos al versículo 19 o 18, donde el Pablo dice: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, es decir, no hay titubeo en nuestras palabras, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado, dice Pablo, por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más bien ha sido sí en él. Y lo que Pablo está diciendo es, nuestro mensaje está relacionado al carácter de nuestro Dios. Nosotros no titubeamos, no estamos engañando a nadie, más bien nuestro mensaje es tan fiel como la palabra de Dios lo es, porque lo que va a decir en el verso 20 es contundente. Dice, porque todas las promesas de Dios en él es sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo es que podemos confiar plenamente en que Dios va a cumplir su promesa. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la evidencia de esas promesas cumplidas. Entonces, cuando Dios promete algo en su palabra, solo tenemos que mirar a Jesucristo. Jesucristo es la evidencia más alta de que Dios realmente está dispuesto a cumplir sus promesas hacia nuestras vidas. Porque si siendo Dios Padre, dándonos a nosotros la gracia de enviar a Jesucristo para cumplir esas promesas que Él había hecho desde el libro de Génesis capítulo 3, entonces realmente Dios es confiable. Eso es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo, para que nosotros, nuestra fe se afiance y podamos decir realmente Dios cumple sus promesas. Entonces, pensando un poco en esto y pensando en estas realidades que nosotros vemos aquí en su palabra, pensemos que ¿qué es una promesa? Ahora, el diccionario va a definir como promesa un acto de palabra en la que una persona asegura cumplir un trato o alguna condición, algo que le ha dicho. En ese sentido, una promesa es una declaración. En este caso, una promesa de Dios es una declaración que Él hace de llevar a cabo una acción y cumplirla a cabalidad, siempre y cuando se cumplan las condiciones que Él ha puesto. Ahora, eso nos va a llevar a algunas distinciones que les voy a explicar más adelante. Pero llegamos nosotros a un punto donde es importante cuando hablamos acerca de las promesas de Dios, porque hay confusión dentro de la iglesia acerca de las promesas de Dios. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hay tanta confusión dentro de la iglesia acerca de las promesas que Dios hace? Entonces, yo creo que hay algunas razones, ¿ya? Y esto ocurre muchas veces cuando nosotros leemos parte del Antiguo Testamento. Digamos que, solo para darles un ejemplo, que Dios le hizo una promesa a Moisés. ¿Significa que esa promesa también es para mí?
Y a veces nosotros decimos, bueno, como Dios le prometió a Moisés tal cosa, entonces es igual para mí. Entonces yo tomo esa promesa para mi vida y voy a vivir bajo esos principios. Bueno, yo entiendo, hay que vivir bajo los principios del Señor, pero no todas las promesas son para nosotros. Y te lo voy a explicar esta mañana. Por tanto, yo creo que sí hay confusión sobre las promesas de Dios y esta confusión se debe a cuatro cosas. La primera son expectativas equivocadas. Muchas veces nosotros los cristianos confundimos las promesas de Dios porque vamos con una idea preconcebida de que hay ciertas cosas que Dios tiene que cumplir de cierta manera. A veces esto viene como producto de nuestra propia imaginación, desconocimiento bíblico, porque lo hemos escuchado a través de un canal de televisión cristiano donde hay una persona predicando y diciendo que Dios ha prometido ciertas cosas que nosotros podemos tomar para nosotros. Es más, en este tiempo las redes sociales juegan un papel importante. Yo compartí la semana pasada mi experiencia de haber entrado en diferentes momentos a páginas cristianas donde colocan frases muy bonitas, muy atractivas, donde dicen tal cosa tú declárala y tómala porque eso Dios te lo ha prometido. Y mucha gente pone amén, amén, amén. Y una de las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿qué cosa prometió? Dios no se ha comprometido a cumplir promesas que Él no ha hecho. Entonces debemos ser críticos y debemos ser bíblicos. Es decir, Dios nunca va a cumplir una promesa que Él no ha hecho. Es decir, si la promesa no está en la Biblia, esa promesa no la va a cumplir. Y tenemos que ser claros para luego no lamentarnos y vivir decepcionados de Dios, quizás hasta quejándonos de Dios porque nuestra falta de interés de conocer su palabra nos lleva a creer promesas que realmente Dios nunca dijo. Entonces muchas veces llegamos a confusión en nuestra vida cristiana sobre las promesas de Dios por expectativas que son equivocadas. Dios no está obligado a cumplir promesas de la manera que tú lo esperas, ¿no? Y a veces nosotros decimos, bueno, la promesa de Dios es sí y en Él amén. Entonces ya, Señor, cumple tu promesa. Y eso no ocurre de esa manera. Eso es para tomar en cuenta. La primera razón es expectativas equivocadas. La segunda razón es interpretaciones y aplicaciones cerradas de la palabra de Dios. Y a veces tomamos un pasaje, lo sacamos del contexto y creemos que esto es así para toda la vida. Pero cada palabra ha sido escrita dentro de un punto, de un marco donde tiene que ser entendido. Porque si lo sacamos de ese marco, realmente a veces podemos citar a Dios diciendo cosas que realmente Dios no dijo. No entender una promesa en su contexto te va a llevar a malas conclusiones. Realmente vas a llegar a malas conclusiones, vas a tener mala doctrina para tu vida. Y cuando llegamos a mala doctrina, lamentablemente pues vivimos de esa manera. Es una exageración creer que todas las promesas de Dios escritas en la Biblia son para ti. Ese es un error muy grande. Y te voy a explicar luego por qué. Pero hay una tercera razón por qué hay tanta confusión dentro del ambiente evangélico cristiano sobre las promesas de Dios. La tercera es sentimientos engañosos. Y lamentablemente cuando nuestros sentimientos están en un estado de ebullición, en un estado fuera de control, cuando estamos en crisis y estamos nerviosos o asustados o preocupados, lamentablemente nuestras emociones anulan nuestra capacidad de pensar correctamente. Y esto involucra pensar correctamente de Dios y de su palabra. Entonces comenzamos a recordar vagamente pasajes y usar las frases inventadas en nuestra mente en momentos de crisis. Lamentablemente, sentimientos engañosos nos llevan a confusión. Y una cuarta razón por qué hay confusión sobre las promesas de Dios es mala memoria. Y mala memoria es algo que nos pasa realmente a todos. Los versos que yo más recuerdo son los que aprendí siendo niño en la escuela dominical, en la iglesia. Los que traté de aprender siendo estudiante en el seminario, realmente a veces se me van de la mente. Lo mejor es citar un pasaje dentro de su contexto y tal cual nos enseña o está escrito en su palabra. La versión que tú uses, puedes usar una versión más actualizada o la versión del 60, que es la tradicional, por lo menos aquí en Latinoamérica y en el habla española. Sin embargo, tú puedes citar el pasaje y cítalo tal cual la palabra de Dios nos enseña. Entonces, frente a estas crisis y frente a la situación de confusión que suele haber por expectativas equivocadas, interpretación errada de la palabra del Señor, sentimientos engañosos y mala memoria, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a esta situación crítica donde a veces no se puede armonizar nuestras expectativas con los sentimientos o planes de Dios? Porque las promesas de Dios son reales, las promesas de Dios son verdaderas, entonces ¿podemos confiar realmente en esas promesas?
¿Dios realmente cumple sus promesas? Y la respuesta es sí, Dios cumple sus promesas. Y esto no hay duda en realidad de que si Dios va a cumplir o no va a cumplir. Dios va a cumplir sus promesas a cabalidad porque Él no puede ir en contra de su propio carácter. Su carácter es eternamente verdadero. Esto es lo que dije hace un momento acerca de pensar en la eternidad de Dios y ligar esa eternidad en cada una de sus cualidades. Él es eternamente santo, es eternamente bueno, es eternamente justo. Y al mismo tiempo odia eternamente el pecado. Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza y por eso podemos confiarle plenamente. Y yo quiero mostrarte esta mañana porque Dios realmente cumple sus promesas y tú puedes vivir creyendo en ellas plenamente y en paz para honrar al Señor. Así que yo quiero mostrarte esta mañana justamente esto. Yo tengo 4 razones de por qué Dios cumple sus promesas. Cuando Dios está listo para cumplir sus promesas, Él lo hace bajo 4 criterios. El primero, bajo sus condiciones. Cuando tú vas a la Biblia y dices, bueno, esta es la promesa de Dios. Sí, Dios cumple su promesa, pero bajo sus condiciones. Y cuando hablamos de bajo sus condiciones, yo recuerdo un momento cuando Cintia y yo nos casamos, estábamos listos preparando nuestras maletas para irnos a nuestra luna de miel. Y por un amigo, teníamos un espacio en la playa, frente al mar, una piscina, y un momento íbamos a pasarlo súper bien. Así que alistamos nuestras cosas, nos fuimos a estas tiendas por departamento, compramos una cámara moderna y nueva para llevarlo al viaje y enmarcar pues nuestra historia juntos como matrimonio, nuestras primeras fotos. Yo recuerdo que esa mañana salimos del bungalow donde estábamos y nos fuimos caminando por la orilla del mar viendo qué cosa había, ¿no? Y encontramos un espacio donde había una roca dentro del agua. Entonces las olas golpeaban y reventaban en esa roca, pero como golpeaban quedaba un espacio como para tomar fotos. Entonces yo le dije a mi esposa, Cintia, ándate allá y yo te voy a tomar unas fotos. Entonces Cintia fue y mientras las olas no venían, se colocó en el lugar, yo agarré la cámara y cuando justo iba a darle el clic, ¿no? para tomar la foto, vi que la ola se estaba llevando mis sandalias. Entonces me agaché para recoger mis sandalias y la cámara se me cayó allí. Ahora, yo recuerdo esto como un momento anecdótico, pero en el momento me causó mucha frustración. Lo cierto es que una vez malograda la cámara, porque se malogró casi al instante, yo dije, bueno, ¿qué hacemos ahora? No hay que llevar a repararlo. Me lamenté todos esos días que estábamos juntos. Sin embargo, cuando llegué a Lima dije, bueno, voy a llevarlo. Y revisando la hoja de garantía decía que no podía aceptarse bajo ciertos criterios como el caerse dentro del agua. Pensaba un poco en esto porque la garantía no aplicaba. No aplicaba porque no estaba bajo las condiciones que se pedían para una pronta reparación. Esto ocurre también con la palabra de Dios. Nosotros a veces decimos, bueno, la palabra de Dios es de esta manera y es así sucesivamente. Y entonces Dios tiene que cumplir su promesa porque yo la reclamo en el nombre de Jesús y amén. Eso no funciona así, hermanos. Nosotros, por más que sí nos han enseñado en mi iglesia donde yo vengo, no todos reclamamos y pedimos promesas. Así no funciona, hermanos. Las promesas de Dios funcionan bajo sus condiciones, eso es lo primero, bajo sus condiciones, no bajo nuestras condiciones. Y hay promesas que Dios hace que son condicionales. Cuando decimos que son condicionales es que Dios se ha comprometido a cumplirlas bajo ciertas instrucciones, pautas, exigencias de parte nuestra. Es decir, si queremos la bendición de Dios tenemos que cumplir a cabalidad esas exigencias de parte de Dios y nos haremos acreedores de sus bendiciones. Pero si nosotros no cumplimos a cabalidad esas exigencias, entonces las promesas no se van a cumplir, porque son promesas condicionales. Por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, ellos podían quedarse en el huerto siempre y cuando sean obedientes a Dios. No comer del fruto prohibido, pero cuando ellos comieron, fueron excluidos inmediatamente de la gracia de vivir en un lugar tan precioso. Era una promesa condicional. En el caso, por ejemplo, del rey Saúl, sabemos que Dios lo eligió para ser el rey, un hombre físicamente atractivo para cualquier mujer, pero él perdió el reino por su propia desobediencia. Solo tienes que leer el libro de 1 de Samuel para darte cuenta que eso es verdad.
Los 10 mandamientos nos hablan de, por ejemplo, de ser obedientes a los padres, y hay una promesa de larga vida para los que somos obedientes. Pero no esperemos tener larga vida por ser desobedientes. Ahora, es cierto, es una promesa condicional. Moisés con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 19, Dios les dice que si ellos guardaban el pacto y lo obedecían, Él los cuidaría y los trataría de una manera especial. Pero sabemos que la vida del pueblo de Israel es un reflejo de la vida del cristiano. Hay un ciclo que se repite muchas veces de obediencia, luego de rebeldía, luego de corrección de parte de Dios, arrepentimiento, y otra vez ese ciclo se repite. Hay promesas que son condicionales. Cuando pensamos en esa verdad, las promesas de Dios están hechas bajo sus condiciones, pero algunas de ellas son condicionales, ¿no? Hay promesas que son condicionales y hay promesas que son incondicionales, lo cual significa que en realidad Dios va a cumplir su promesa independientemente si tú haces algo o no. Si tú y yo hacemos algo o no, no importa en realidad. Dios se ha comprometido consigo mismo, porque no hay alguien mayor que Él mismo, para exigirse a cumplir la promesa que Él ha hecho. Por ejemplo, a David, Dios le dijo que iba a ser, y su reino iba a durar para siempre. Este es 2 Samuel capítulo 7, versículo 16. En Génesis capítulo 9, Dios le dice a Noé que Él no volvería a enviar otro diluvio universal. Así que cada vez que nosotros vemos el arco iris en el cielo, decimos, wow, esa es la promesa de Dios. ¿Cuál promesa? De que no habrá otra inundación que arrase con toda la humanidad. Por eso estamos contentos. En Génesis 15, por ejemplo, Dios prometió a Abraham un hijo y hacer de él una nación grande. Y él juró por sí mismo que lo había elegido a Abraham para hacer de él una nación grande. Abraham no tenía que hacer mucho en realidad, solo confiar en la promesa de Dios. En Mateo 16 Jesús dijo que las fuerzas de Satanás no iban a poder prevalecer contra la iglesia. Y eso es una promesa incondicional, porque realmente Satanás no puede ir en contra de la iglesia. Entonces pensamos un poco en las promesas de Dios han sido hechas, sí, es cierto, se van a cumplir, por supuesto que sí, pero bajo sus condiciones. Y hay algunas promesas que son condicionales, que te exigen a ti y a mí ser obedientes y fieles, como hay promesas que Dios ha hecho bajo su propio carácter, independientemente si nosotros vamos a obedecerle o no. Y lo cierto es que también hay promesas que se van cumpliendo parcialmente. En Josué capítulo 1, versículo 3 al 5, hay una promesa de que cada parte o cada pisada que ellos den en cierta extensión de tierra iba a ser de ellos. Hasta donde yo sé, los estudiosos de la Biblia concuerdan que esta promesa no se ha cumplido aún en su totalidad, que se cumplirán en el milenio. Entonces decimos, bueno, esa promesa se ha cumplido, sí, parcialmente, porque Israel ya está en la tierra prometida, pero la totalidad, la extensión que el pueblo de Israel pisó todavía no se ha completado, pero se cumplirá en el futuro. Entonces hay cumplimientos de promesas que son parciales. Entonces, ¿Dios cumple sus promesas? La respuesta es sí, pero Él las cumple bajo sus condiciones, no bajo nuestras condiciones. Segundo, Dios cumple sus promesas a quienes le hizo la promesa. Y aquí hay una distinción que es muy importante entender. Hay personas que Dios ha hecho promesas, pero no todos pueden tomar esa promesa para sí, porque esas promesas no son para ti, como tampoco son para mí. Ahora, cada vez que voy, hay una tienda cerca acá de nuestra casa que venden abarrotes y cosas de primera necesidad. Y entonces cada vez que hago el pago y tengo un vuelto, la señorita que me atiende o el joven que me atiende me dice, señor, ¿no se quiere jugar una...? Y me habla del nombre de una lotería muy famosa aquí en el Perú. Entonces yo le digo, no, gracias. Pero juéguese una, me dice, ¿no? Y cuesta solo 5 soles. Entonces yo le digo, mira, ¿qué probabilidad hay de que yo gane por ejemplo, la lotería contigo? Soy uno entre 33 millones de peruanos, es decir, puedo salir entre 33 millones. Entonces la probabilidad es nula, ¿no? Es difícil que yo pueda sacar un ganador. Así me ofrezcan, ¿no? Porque sé que la cifra que están dando ahora es bastante alta, ¿no? Así yo sueñe con ganarme la lotería, ciertamente no importa mi sueño, no importa mi emoción, no importa lo que yo sienta, si es que mi boleto, entre comillas, si es que lo tuviese, mi boleto no coincide con los números que salen, que votan al ganador. Entonces, en realidad eso es importante entender, porque
Así tú leas un pasaje del Antiguo Testamento y quizás has tenido un caso en particular donde has hecho una inversión en un negocio y tu inversión ha fracasado. Entonces, por ahí estuviste leyendo el libro de Job y te diste cuenta que Job pasó por diferentes calamidades y tú dices, bueno, son calamidades como las mías. Y luego te des cuenta y digas, así como Dios bendijo a Job 10 veces más, entonces Dios también me va a reponer en el futuro 10 veces más. Y tú digas, esa promesa es para mí, ¿no? Tomando en cuenta Job capítulo 41 y 42. La respuesta es, eso no aplica. Las promesas que Dios le hizo a Job fueron para Job. Y las promesas que son universales en ese sentido, eso es para todos. Hay promesas que Dios hace a los creyentes, hay promesas que Dios hace a personas en particular. Y si tú tomas para ti la promesa que Dios le hizo a Moisés o a David o a Job o a otra persona, no van a aplicarse a tu vida como cristiano. Y tienes que entender eso para no vivir en frustración, porque luego vas a creer que Dios es malo, que te prometió algo que no te ha cumplido. Entonces no lleguemos a esto y ser tan ligeros en pensar en estas cosas. Pero si tú quieres reclamar una promesa, hazte las siguientes preguntas. La primera es, ¿qué ha prometido Dios para todos? Es decir, Dios ha hecho promesas para todo el mundo. En Génesis 9, como les dije hace un momento, Dios no va a enviar otro diluvio. Y decimos amén realmente, porque esto no nos va a afectar a nosotros como hijos de Dios, pero tampoco va a afectar al mundo. Otro ejemplo es Mateo 5:45, donde el escritor de Mateo dice que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Es decir, hay ciertas bendiciones que son para todos. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosas Dios ha prometido para todos? Bueno, estas son cosas que Dios ha prometido para todos. Entonces, esta es una promesa que sí, de la cual todos podemos vivir. La segunda pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué ha prometido Dios a todo creyente? Es decir, para los que somos hijos de Dios, ¿qué ha prometido? Bueno, Dios ha prometido provisión para nuestras necesidades físicas. Ahí tenemos necesidades del día a día. Claro, Mateo 6, 25 al 34 nos habla de esas necesidades y que Dios conoce nuestras necesidades y va a suplir nuestras necesidades. También, por ejemplo, Dios ha prometido responder a nuestras oraciones, Mateo 7. También va a haber una recompensa por nuestro servicio, 2 Corintios capítulo 5. Hay disciplina de amor que viene de parte de Dios en Hebreos capítulo 12. Yo no escucho muchos cristianos diciendo, bueno, Señor, yo reclamo tu promesa de disciplina porque tú me amas, ¿no? Todos reclamamos promesas de bendición financiera, ¿no? De salud, dinero y amor. Y lamentablemente con esa idea no podemos vivir y crecer en los caminos del Señor y en nuestra vida de fe. Hay también una promesa que Dios ha hecho para todos sus hijos, que es sabiduría en tiempos de prueba. Santiago capítulo 1, y tú conoces ese pasaje. También hay promesas de paz en Filipenses capítulo 4, vida eterna para los que creen en Él, Juan 3:16. Entonces, sabemos que Dios ha hecho promesas para los que somos hijos de Dios y para todo el mundo de manera general, buenos y malos, justos e injustos. Pero la tercera pregunta es, ¿qué ha prometido Dios para la nación de Israel? Por ejemplo, hay una promesa que yo le escuché por muchos años, y esta promesa dice que serás cabeza y no cola. Y yo he escuchado a muchos cristianos decir, Dios nos ha puesto por cabeza y no cola. Yo no puedo estar atrás, yo tengo que estar adelante, batuteando, liderando. Esa promesa fue para Israel. Esa promesa no es para nosotros. No quiere decir que no podemos aplicarlo como un principio para esforzarnos y creer que si somos diligentes Dios nos va a poner en un lugar más alto. Ahora, por supuesto, esto va a ocurrir. Pero esa promesa no es para la iglesia. Esa promesa no es para el cristiano. Esa promesa fue puesta para el pueblo de Israel directamente. Hay una tierra prometida que Dios le dio a los hebreos, a sus hijos, a los descendientes de Abraham. Esa promesa está en Génesis 13. Pero esa promesa es para Israel. Esa promesa no es para nosotros. No es que tú vas por ahí buscando un terreno para construir tu casa y dices, ya voy a pisar aquí, Señor, tú me has prometido este terreno. Eso no aplica. Eso no funciona así. Y no quiero burlarme de esto, solo quiero darte el ejemplo cotidiano de cómo muchas veces pensamos los cristianos y pensamos equivocadamente. Otra promesa, por ejemplo, que Dios le puso para el pueblo de Israel, que finalmente es una bendición para el mundo, es la presencia del Mesías, la persona de Cristo en este mundo para nosotros, como Salvador del pueblo de Israel, pero finalmente nosotros como injertados, dice Pablo, también somos hijos del Señor. Entonces,
llegamos a una cuarta pregunta. ¿Qué ha prometido Dios a personas específicas? Por ejemplo, te voy a dar algunos casos. A Abraham le prometió una gran descendencia, Génesis capítulo 12. A Israel le dijo que sería una nación, que ellos serían una nación en una tierra que fluye leche y miel. Eso es Éxodo capítulo 3. A Moisés le dijo que le iba a dar señales y autoridad. Esto es Éxodo capítulo 4. A Faraón le prometió que le iba a enviar plagas. Éxodo capítulo 5. A Salomón le prometió sabiduría y riquezas. Es más, dice que no hubo hombre tan rico, ni habrá hombre tan rico como Salomón. Lo cual nos dice que así nosotros tomemos el ejemplo de Salomón, esa bendición no es para nosotros, fue para Salomón. Y es más, el rey Ezequías, cuando estuvo enfermo, pidió: Señor, no me quites la vida. Y Dios le dio 15 años más. Muchas veces los cristianos decimos: bueno, así como Señor tú lo hiciste con el rey Ezequías, a mí también dame 15 años más. Y créeme, probablemente eso no ocurra. Porque hay promesas que Dios ha hecho de manera general para todos. Hay promesas para creyentes, hay promesas para la nación de Israel y hay promesas para personas en particular que no pueden ser promesas hechas para ti ni para mí. Mi idea no es decepcionarte de lo que Dios nos enseña, es tener una mente más clara para poder nutrirnos de las promesas que Dios nos ha dado para todos y para los que somos hijos del Señor. Así que esta mañana yo vengo diciendo: ¿Dios cumple sus promesas? Sí. Número 1, bajo sus condiciones. Número 2, bajo a quienes se las hizo. Es decir, Dios cumple sus promesas a quienes les hizo la promesa y tenemos que distinguir eso. Número 3, Dios cumple sus promesas mediante sus propios métodos. Ahora, en Isaías capítulo 55, versos 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos no son mis caminos. Conocemos ese verso. Y yo quiero mencionarte esto porque aquí Isaías nos está aclarando que tanto su método como su forma o las formas en las que Dios trabaja pues, suelen ser misteriosas y a veces complejas de entender, lo cual quiere decir que a veces es difícil decir Dios solo actúa de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando Dios cumple una promesa, bueno, lo hace de diferentes formas. Esto es su manera. Tú no puedes encajonar a Dios, por más que pienses que tienes todas las respuestas. Por ejemplo, en el pasado, cuando Jesús estuvo en la tierra e hizo, por ejemplo, milagros y algunas sanidades, para hacer algunas sanidades, algunos les habló, solo bastó la palabra de su boca y estas personas fueran sanas. Juan 5:8. En otros casos, Dios le puso la mano en la zona afectada a esas personas con enfermedades y ellos fueron sanados. Mateo capítulo 8, versículos 2 y 3. En otros casos, el Señor Jesús, dice que puso los dedos en los oídos de un sordo y finalmente lo hizo hablar. Marcos 7. Y en otro caso, y ese es un caso inaudito porque uno no podría decir: bueno, Dios no actúa de esa manera, pero el Señor Jesús lo hizo. Dice que Él escupió tierra, hizo barro con su saliva, lo untó en el ojo del ciego y finalmente el ciego vio. Si tú crees que Dios no actúa o tiene que actuar de cierta manera como tú crees, te has equivocado. Porque basta ser un lector promedio de la Biblia para que sepas que el Señor tiene maneras que a veces nosotros no entendemos de cómo es posible que Él pueda actuar de esa forma para cumplir su promesa. Y esto nos lleva al último punto. Y es que Dios cumple sus promesas. Sí, es verdad, pero a su tiempo. ¿Qué dice Gálatas 6:9? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿El tiempo de quién? Bueno, el tiempo de Dios es la respuesta. En Hebreos 10:23 dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si Dios prometió, va a cumplirlo. En capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 3, dice: el Señor no retarda su promesa como algunos, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, el Señor sabe que ya desde antes nosotros tenemos problemas con el tiempo. Grandes y pequeños, niños y adultos, todos tenemos problemas con el tiempo. Y muchos de nosotros vivimos con el ayer. Creemos que Dios va a responder la promesa, pero ayer no, porque ayer lo necesitaba y no hoy. Yo quiero que entiendas lo siguiente. Dios tiene su tiempo. Por eso es que a José le tomó 13 años
ver cómo ese sueño de la paja que se inclinaba y las estrellas y el sol y la luna frente a él, esa promesa le tardó 13 años experimentarlo en su propia vida. Abraham esperó 25 años para recibir la promesa de un heredero o muchos herederos que formen esa nación grande. Ahora, yo imaginaría, ¿no? Si yo me hubiera hecho la promesa a mí de hacer de mí una nación grande, hubiese esperado tener muchos hijos varones. Abraham solo tuvo uno y bastó ese uno para que Dios haga el milagro de hacer de él, de ese uno, toda una nación. A Moisés le tomó 40 años ver ese cumplimiento de sacar de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida. Y cuando él estaba listo para entrar, bueno, sabemos que él no entró por su desobediencia, pero él pudo contemplar. Pero ese tramo de ese trayecto le tomó 40 años, toda una vida. Finalmente, cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos cómo Jesús sanó a diferentes personas, sanó inclusive a algunas personas en el instante. ¿Por qué? Porque Dios tiene su tiempo. Entonces, nosotros, para finalizar, porque ya el tiempo me gana realmente, la pregunta que nosotros nos planteamos en cuanto a las promesas de Dios, ¿Dios cumple sus promesas? ¿Realmente Dios es confiable? ¿Podemos creer que Él va a cumplir sus promesas? La respuesta es sí. Dios siempre cumple sus promesas y con toda certeza lo decimos, con toda seguridad. Dios cumple sus promesas. Pero ojo, no todas las promesas escritas en la Biblia son para ti y son para mí. Algunas promesas fueron para la nación de Israel, algunas promesas son para todo el mundo, algunas promesas son para los hijos de Dios y algunas otras promesas están dadas para que las entendamos en su contexto como el Señor nos enseña. Entonces, ¿Dios es confiable? Totalmente confiable. Decimos sí y en Él es amén. Pero no todas las promesas son para nosotros. Segundo, es que cuando Dios hace una promesa, su cumplimiento está por encima de nuestras circunstancias. Es decir, nuestra situación, nuestra falta de fe no limita realmente el poder ilimitado de Dios. Nuestras expectativas, personas, miedos, tiempos, no limita en lo absoluto el cumplimiento del plan de Dios y de sus promesas. ¿Por qué? Porque la garantía de que Dios cumple sus promesas es Jesucristo. Cuando tú estés pensando, pero Señor, ¿tú vas a cumplir tu promesa? Recuerda a Jesucristo. Él es el sello que tú y yo necesitamos para confiar en Él plenamente y en sus promesas. ¿Cuál es mi deseo esta mañana? Mi deseo es que Dios fortalezca tu fe. Si estás en medio de una crisis, porque indudable, en ese tiempo de COVID tenemos mucha gente que ya partió a la eternidad. Familiares, amigos, conocidos, personas con las que nos hemos cruzado en algún momento, ya no están con nosotros. Entonces hay momentos de crisis, quizás estás viviendo un matrimonio difícil, la falta de economía, el caos en el hogar, hijos rebeldes, matrimonio, esposo o pareja complicada. Yo no sé cuál es tu situación. La pregunta es, ¿Dios cumplirá su promesa en mi vida? La respuesta es sí. Pero recuerda, esto es bajo sus condiciones. Hay promesas que Dios le ha hecho al pueblo y no a ti necesariamente, ni para mí. Dios tiene su tiempo y Dios también tiene sus métodos. Recuerda esto, porque estoy seguro que el Señor va a darte paz, mucha paz para tu alma. Estaremos orando esta semana los unos por los otros. Estaremos también orando por tu propia vida. Si quieres alguna petición personal de oración, por favor escríbenos allí abajo en los comentarios y estaremos orando por ti durante esta semana. Que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bendiciones.